Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre arte puramente contemporáneo. Estaba a punto de grabar el vídeo sobre los misterios del color y la enciclopedia de los pigmentos, pero estoy resfriado o con COVID, no sé qué es. Así que he decidido hacer algo un poco más ligero y más sencillo de grabar. En este caso es un análisis identitario a través del medio artístico de la performance, sublimado en el contexto digital, es decir, a través de redes sociales tan dominantes como TikTok o Instagram, que no deja de ser un apéndice de TikTok en la actualidad. De hecho, sería como un apéndice para millennials y personas más mayores, igual que cuando yo era más joven pensaba que el Facebook era para ancianitos, y bueno, así es, ¿no? Pero a medida que uno se va haciendo mayor, se van solapando estas redes sociales, de modo que el final o la sustancia de esta reflexión de hoy debería aplicarse y entenderse en este contexto. Es probable que con el paso del tiempo y las nuevas redes que van apareciendo, los nuevos virajes o alteraciones del algoritmo hacen imposible analizar de una forma a la que estamos acostumbrados, una forma académica o más de pensamiento profundo, esta serie de fenómenos, al menos desde nuestro presente o incluso me atrevo a decir desde el propio futuro, ya que en lecturas muy interesantes, como por ejemplo la de Memestética de Valentina Tani, un libro que recomiendo bastante, publicado ahora a lo mejor un año o dos, y se intentaba analizar ese contexto puramente actual, o yo que sé, también podemos citar libros de Slavoj Žižek que intenta tomarle el pulso a la realidad, o autores de aquí de españoles como Jorge Carrión, que lo han intentado también y que desde mi perspectiva han fracasado notablemente, y de hecho solo salvaría a Tani si lo leías cuando salió el libro. Ya han pasado un año, han pasado unos meses y hay ciertas alteraciones de los algoritmos, o mientras ella estaba escribiendo esto, cómo va cambiando, cómo se va mutando esos pequeños nichos y esas pequeñas burbujas que hay, que eso en conjunción con el ritmo editorial normal de imprimir, escribir, redactar, corregir, distribuir, etcétera, traducir incluso, ¿no? Porque es un libro escrito originalmente en italiano, pues imagínate, cuando llega se habla en un momento dado de TikTok o se habla de cualquier cosa y es como, hostia, esto es arqueología prácticamente, y un tipo de visión que por mucho que la autora o el pensador que esté tocando esos temas intenta profundizar, no da, porque lo que ve o lo que muestra el algoritmo de una chica o un chico de 16 años que tenga intereses artísticos o no tiene absolutamente nada que ver con una persona que a lo mejor tenga 45 y esté haciendo un análisis filosófico, ensayístico de esa red social, principalmente porque tampoco esa persona la consume igual. Por lo que al intentar analizar sociológicamente, antropológicamente, filosóficamente ese espacio virtual que tiene consecuencias en lo real, en la realidad, pues se hace una disonancia que es insalvable. Es muy difícil de salvar, y esto deja en una posición muy vulnerable a lo que entendíamos como crítica, historiografía o estética, ¿no? Lo deja en una posición un tanto extraña o de difícil acomodación. Cuando va pasando el tiempo sí que es verdad que hay una mejor perspectiva para poder tocar ciertos temas, pero vuelve a suceder lo mismo. Toda esa cantidad de contenido que tú irías a analizar se ha vuelto un ruido gigantesco, como si fuese la estática de una televisión que ves a través de un satélite, y tú tienes que discernir ahí entre todas esas cantidades de motas de información un dibujo panorámico que pueda ser comprensible, incluso amoldable a la manera que tú has sido educado o educada para poder tratar ese conocimiento estético. En este caso son herramientas del siglo XX que entran en choque directo con todos estos espacios virtuales, por lo que creo que es muy complicado hacer un análisis apropiado de estas temáticas. Ahora bien, tengo fe en que sí que se puede hacer si uno se adapta a esos mismos entornos, y creo que aquí está la prueba. A través de este canal, en ciertos momentos intento, o a través de otros canales también que se pueden ver, o de las propias redes sociales se pueden ver trocitos, pedacitos de información o de análisis que luego uno puede procesar y conjuntar en su propio mapa según lo que también ve, porque es que, insisto, yo lo que veo en mi red social, incluso cuando intento jugar con el algoritmo y manipularlo, no es lo mismo que puedo ver en otra red social o en el perfil de un amigo, de mi pareja, de quien sea. Y como no existe un consenso, una especie de mapa visual o de sentimiento que pueda ser un poco objetivable,
hace que toda persona que se dedica a la estética tiende a generalizar de una manera muy burda, que en ocasiones reduce, por ejemplo, pues decir TikTok bailecitos, ¿no? Que es o la performance que podemos encontrar en TikTok a bailecitos, o los memes a los memes más populares, y yo creo que esto no acaba de ser adecuado. De hecho, esta problemática no diría que es nueva, sino que ya empieza a suceder en los propios inicios del Internet. En un libro de Paz Sastre titulado Manifiesto sobre el arte y la red, 1990-1991. En este libro se tratan de compilar, haciendo pura arqueología digital, los manifiestos, los textos, los movimientos artísticos que nacieron en lo que se conocía como netart, o como la primera incursión del arte dentro del contexto de Internet. Básicamente nos queda una idea general. El trabajo de Paz Sastre es brutal en tratar de recopilarlo, pero muchos de esos textos, ella misma lo cuenta en la introducción, se habían perdido, se han borrado, porque tenemos la sensación de que en Internet queda todo, ¿no? Queda todo registrado. Ese es el sentimiento que nos queda de forma general, pero no es así, realmente no es así, y a medida que se añade muchísima más información, que esta queda solapada y sometida a unos flujos de conocimiento, de recorrido, que no son abarcables para el ser humano. Pero si ya habían quejas en la biblioteca de Alejandría por parte de los escribas de que no podían abarcar todos esos pergaminos enrollados, no los podía leer nadie, en esta situación el nivel ya de saturación de información y de control o de gestión por parte de un humano o de un grupo de humanos es prácticamente imposible. Esto, de una forma u otra, afecta evidentemente a la concepción del propio arte. El arte nuestro, porque el arte nuestro ya pasa por las redes, tanto si es físico como si es puramente virtual. Esa manifestación artística o estética pasa por ahí antes de convertirse en algo real o algo que puede transmitirse entre otras personas. Y una de las principales características que yo no me he cansado de repetir es que este panorama hace imposible la opción de clasificar, como si fuésemos entomólogos, a las artes con movimientos, con cosas muy claritas y con nombres propios que digan el bichitus vichenses, este es el que hace esta cosa, ¿no? Y estos dos representantes de cada lugar o de un sitio o de un movimiento artístico, y este movimiento artístico consiste en hacer esto y lo otro, ¿no? No sucede así, tampoco hay un núcleo de poder claro que digas, no, pues en París lo que a los 4 borrachitos estos que hay aquí en París con Durand Ruel serán esto. Ahora estamos en Francia, nos ponemos estructuralistas o nos ponemos filósofos y bueno, toda la secta lacaniana y los derivados pues serán esto. Y lo que pasó aquí, cómo aplaudían, esta será la gente que dirá que esto será la filosofía global de tal sitio y se basa en esto, otro, ¿no? Esto es muy difícil de que suceda a día de hoy o en vistas futuras. Es muy complicado que vaya a suceder, por la cual cosa yo también me alegro en realidad, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Voy a empezar, la introducción para mí era necesaria porque es que forma parte del tema, ya sabéis que las introducciones aquí duran 10 horas, así que vamos a empezar con una frase de Marshall McLuhan, sacada de su libro El medio es el masaje, escrito en el 67, si no me equivoco, junto a Quentin Fiore. Vale. En un entorno de información electrónica ya no es posible contener o ignorar a las minorías. Demasiada gente que sabe demasiado de los demás. Nuestro nuevo entorno exige compromiso y participación. Irremediablemente nos hemos implicado unos con otros y somos responsables unos de otros. Venimos de un contexto en el cual el arte postmoderno, el pop art, puedes poner 50.000 etiquetas, insiste en la capacidad de permear toda la sociedad y viceversa. Es decir, que parte de los objetivos o de los anhelos artísticos como proyecto ambicioso general ha sido diluir al arte en la vida cotidiana, incluso que la propia publicidad, algo que en el sistema capitalista lo inunda todo, se fusione con el arte, pero claro, desde el arte siempre se ha tenido la intención de que eso sea controlado, como si fuese una torre de control, una especie de torre de marfil de un aeropuerto, por los propios artistas, filósofos, todo el sistema estético e institucional que gestiona aquella noción de arte con mayúsculas, porque no olvidemos que luego todo esto cambia, se altera y no anula que hayan personas que estén ejecutando otro tipo de artesanías, artes, expresiones artísticas que no sean válidas. No, cuando hablamos de arte oficial es esa relación entre instituciones,
organismos dominantes como puede ser un mercado, una crítica de arte que ahora mismo pues es inexistente, o esta serie de relaciones que existían antiguamente de una forma bastante sólida y nos daban esa sensación de hablar de arte como si fuese un juego de mesa con ciertas incluso reglas que se van rompiendo pero que van apareciendo de nuevas. Esto el mejor ejemplo pues que son las vanguardias, ¿no? Las vanguardias es un movimiento totalmente politizado, absurdamente pretencioso y que encima es clasista y bueno, aparta directamente otra serie de artes, como ya hemos hablado aquí en el movimiento del Art Deco o de la moda, donde la mujer encontraba su lugar y otra serie de colectivos también podían desarrollar de una forma más libre expresiones artísticas, pero desde las vanguardias se rechazaba aquello como juego dentro de su propio patio, ¿no? Posteriormente tenemos también perspectivas ya pues marcadas en la filosofía que entendemos como postmoderna a través de, por ejemplo, los análisis que aquí hemos explicado en Deleuze, a través de Bacon y otros áreas de autores, ¿no? Pero creo que aquel es muy representativo, en el cual también empezamos a entender el arte como una ventana, una interconexión entre el espectador y el artista. Se meten también las teorías psicoanalíticas, pues eso, también representadas muy bien, no solo en Freud y el malestar en la cultura o el tótem y tabú, sino también en Lacan y que no tuvo un sistema estético, la influencia que tuvo en ciertos sectores culturales como el cine, la literatura, pues fue tan brutal que a día de hoy todavía nos bebemos el líquido de sus secreciones, ¿no? Bueno, el caso aquí es que esa metáfora de la ventana que se abre, que uno entra, que penetra en toda esta serie de connotaciones simbólicas, podríamos decir, llevan al arte a su punto máximo, en el cual pues eso, accedemos a internet a través de una pantallita, con un móvil, una ventana. Bueno, pues esta metáfora estaría aquí presente de una forma muy bruta. Esta forma de exploración de un espacio nuevo, una forma espacial, también tiene que ver con un vídeo que publiqué hace poco sobre historia de la perspectiva, y es que la perspectiva como espacio simbólico a través del libro de Panofsky llega a un punto filosófico más allá de lo matemático y es un ajuste de representación de la realidad en un plano bidimensional. Esto es lo que todavía heredamos en la parte digital. De hecho, el entorno virtual o digital como espacio no se puede separar de una noción de perspectiva. Es más, podríamos aplicar nuevas capas, tal como anunciaba también el artista Francis Alice, que cada vez que apuntamos con un visor y clicamos en una pantalla parece que se esté desplegando un nuevo punto de fuga, es decir, que entenderíamos una nueva forma de perspectiva también a través de esta navegación en Internet. Y asimismo, esta forma de navegar en la cual no hay un espacio consensuado gigante que emerge de un lugar dominante, ¿no? Es decir, esa forma de entender el arte de a París es donde hay que ir. Esto es un cliché ya, pero en el siglo XX, a principios del siglo XX, incluso los Estados Unidos, que será la potencia dominante que dictará la forma de arte después, pues con todos esos entresijos políticos, la CIA, bla, 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 en un principio se fija en París y todo muere en París. Todo va a ese núcleo, a ese lugar concreto. Se crea la mitificación del artista bohemio, que también vemos representado en El hijo de Susan Baladón, en Utrillo, cómo acaba incluso convirtiéndose en una caricatura de aquello. Y en general todo el mundo debe pasar por esa noción de ese París, que es el lugar desde donde se crea la noción de arte. Esto en nuestro contexto no puede suceder porque sí o sí la persona que tiene intereses culturales va a acabar en un nicho. Por cómo funciona Internet en la actualidad, sí o sí, por mucho que te guste un tipo de arte u otro tal, o que creas que sabes todo el arte, vas a acabar en un hueco. Ese nicho tiene una voz que es muy importante para una comunidad mucho más amplia o global que está conectada y que digamos que cada nicho acaba teniendo su propia noción de su Picasito. Si te gustan mucho los perfumes como forma artística, vas a acabar conociendo esos nombres, esas figuras. Si te gusta mucho el vestido, si te gusta mucho la pintura, pero la pintura no vale la pintura en general, sino que a día de hoy las personas que adoren una representación figurativa relamida, pues van a acabar con ciertos nombres, ciertos cuadros y un vórtice de algoritmo que va a acabar en eso, en ese tipo de obras que otra persona que le guste mucho la pintura abstracta va a vivir tranquilamente pensando que aquello sigue siendo contemporáneo y que no escucha al otro lado, ni siquiera lo ve, no sabe ni que existen esas otras figuras. Pero al mismo tiempo vamos a tener canales gigantescos que van a hacer, a través del concepto de viralidad, que un gran número de personas a nivel popular sí conozcan ciertos fenómenos. Unos fenómenos que duran una semanita, dos y desaparecen como gotitas de agua.
De modo que conviven una noción de mainstream, de arte popular o de figuras artísticas que son muy tochas, que representan como una especie de globalidad casi ficticia o robótica, podríamos decir, porque de lo masivo que llega a ser, o del ruido de cómo llega a tú conoces las cosas sin querer conocerlas casi, que duran muy poco y que se van solapando. Pero al mismo tiempo que convive esa noción de mainstream, a un nivel brutal que nunca habíamos conocido, tenemos un montón de huecos o de parcelas donde se suceden otra serie de movimientos. Y en este contexto las cosas en realidad no cambian tanto, sino que parece que se aceleren o se potencien en una especie de solución química un poco más grotesca de lo que estamos acostumbrados. Los conceptos principales del recorrido del arte suelen avanzar por imitación o por diferenciación. O se copia lo que ya funciona porque mola mucho, porque eres muy joven, necesitas referencias o porque crees que aquellos están en la onda. Véase el fenómeno del aerógrafo recientemente en la pintura, o cuando estaba Picasso el cubismo, como en un momento dado pues cualquier artista de cualquier lugar, de cualquier región va a pasar por ese cubismo, o a través de la diferenciación, que puede ser el coger y decir, bueno, frente a esa cosa que está consolidada, yo me diferencio lo máximo posible desde una perspectiva u óptica artística. Este proceso, que en un momento dado en la historia del arte vemos como tiene sus tempos, sus lugares, a la actualidad sigue sucediendo exactamente igual, pero de una forma absolutamente caótica, imposible de gestionar, de ver, de analizar, sino que simplemente es acelerado a un nivel que, bueno, pues lo podemos ver reflejado en la capa más superior del mercado, que es al final también quien consolida en muchas ocasiones lo que entendemos como arte, y es en las subastas, que aparecen cuadros de artistas de menores de 30 años que han sido pintados hace un año, dos, y que la pintura a lo mejor no está ni seca. Es una locura, es una auténtica locura. O estéticas que parece que son muy contemporáneas, que funcionan muy bien, lo que es el sigilismo, todas estas cosas que se han visto en el tatuaje. En el tatuaje se ve muy bien porque no tiene esa capa de discurso filosófico, pretencioso que le damos al arte, sino que se volvió en un momento dado algo funcional, que sucede desde las redes y para las redes y a través de las redes. Y de repente, pues, un estilo de tatuaje que funcionaba, pues se veía reproducido de la misma forma por un montón de gente en muchos estudios, en muchos lugares del mundo, en menos de un año, ¿no? Y en esa misma aceleración habían personas que intentaban atribuirse incluso el origen de aquello que ya existía de antes, ¿no? Porque además son personas que tienen entre 20 y 30 años en muchas ocasiones, y bueno, creo que es un buen nicho donde observar estas manifestaciones artísticas, por lo dicho, porque se quitan muchas de las capas de pretensiones intelectuales, de lecturas, de anclajes filosóficos, y permiten ver de una forma muy cruda esta especie de movimientos. Entonces, en un momento dado vemos un montón de imágenes que tienen una misma estética, o ahora mismo pues con fotocopias en blanco y negro mezcladas con un poco con ese tribalismo oscuro, también que vemos en la estética de videojuegos como Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne y otra serie de juegos de rol reinterpretados, un poco traídos desde los años 70, 80, metidos en un contexto actual, mezclados con esa estética punky, esa estética diferenciadora y al mismo tiempo imitadora, porque bajo nombres impronunciables, porque también la identidad se diluye en internet, en las nuevas generaciones, se va reproduciendo esa misma estética, ese mismo dibujo de una forma prácticamente infinita, y tú no puedes diferenciar o atribuir eso a nadie. Eso es un movimiento que funciona como un hongo prácticamente. Pero al mismo tiempo, dentro de esas propias personas que han creado alguna de estas ilustraciones, hay una percepción de identidad y de estar haciendo algo único, de participar en algo que sí que tiene una identidad y un momento concreto, o una importancia de trascendencia incluso. Entonces esta paradoja se da en un contexto en el cual eso es imposible, pero al mismo tiempo hace que funcione, porque las nociones artísticas con las que trabajamos quienes creamos cosas siguen siendo muy similares a las del siglo pasado, es donde hemos sido educados. De modo que llegamos a un punto clave, y es cómo transformamos el ojo de la cámara o el visor de una cámara que nos va a llevar a ese mundo pantalla, a ese mundo virtual, como un espejo identitario. Es decir, nos expresamos o exploramos nuestra propia identidad sabiendo que eso va a tener lugar frente a la cámara de un móvil que va a grabar y va a emitir eso, o va a hacerlo visible en el mundo que compartimos o al cual estamos todas las personas conectadas. Vamos a poner a prueba básicamente nuestras capacidades, nuestras limitaciones, y vamos a romper las reglas artísticas sociales que podamos a través de estos medios. Eso es exactamente lo que buscaba el arte performático de los años 60, 70. En este punto deberíamos mencionar también el fenómeno de los reality shows, toda esta serie de nociones del panóptico,
incluso de una sociedad que te vigila y que está permanentemente pues, controlando la información, la dilución del concepto de identidad y de intimidad. Pero sería muy extenso el vídeo y creo que ya lo he tocado en otros vídeos, lo podemos ir ampliando. De hecho se está haciendo más largo de lo que pretendía, pero bueno, lo dejo aquí como una anotación porque en el fondo tiene que ver la manera en la cual las personas exponen su vida, sus sentimientos, de una forma que es frente a un ojo y que va a ser visible, es exactamente la misma que se hacía en el arte. Aquí también tenéis vídeos sobre Gina Panet, no sé cómo se diría en francés, donde también se explora bastante este tipo de conceptos, o incluso de Sterlach en arte y robótica. También hay una serie de vídeos de arte y nuevas tecnologías, donde también se apunta desde otra perspectiva este mismo contexto. Y aquí remito otra vez a una idea que no me voy a cansar de repetir. La principal cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vemos estos fenómenos, que son estéticos en nuestra sociedad, que son culturales, es que no hay un sistema institucional o artístico o estético o filosófico que esté sujetando y controlando aquello, que lo esté acaparando, asimilando, estudiando, buscándole referencias, yendo a lugares de conferencias con tal autor que tiene una secta de alumnos que luego van a ser también grandes nombres y que no. Esto está sucediendo en un contexto en el cual el arte como institución, ese arte con mayúsculas, no tiene nada que hacer, no tiene nada que ver y no tiene nada que decir. Y esto se relaciona con, pues, por ejemplo, la obsolescencia del museo como caja blanca, que ya vemos, pues ya llevamos 100 años también con eso, aquí también tenéis vídeo, por supuesto, o incluso la propia cuestión de qué es el arte, el artista, tal. Esto no tiene cabida prácticamente aquí, porque sucede. Y punto, esa asimilación del carácter performático que una vez se investigó a través del arte, hoy en día sucede igual, exactamente igual que en políticas feministas, que en la actualidad son debates o cuestiones legislativas de nivel político de circo, incluso de esas capas ya más que han permeado todas las capas de la red, en un momento dado eran debates puramente artísticos en los cuales las propias artistas que estaban intentando reivindicar esas posiciones políticas a través de la identidad y todo, sabían que lo que se hacía era un trabajo a largo plazo o que se intentaba cambiar desde el mundo del arte la estructura política de una capa superior, pero que aquello no iba a suceder en ese momento dado, no por hacer una performance cambiaba el mundo enseguida, ¿no? Sino que se apuntaba desde el arte una forma de pensar las estructuras. Eso también tiene que ver con la dominancia o del estructuralismo como movimiento filosófico o como figura filosófica en nuestro contexto, ¿no? El estructuralismo sería creer que esas estructuras, tanto desde el lenguaje como sociopolíticas y todo, tienen posibilidad o tienen la capacidad de alterar nuestra forma de existir y de vivir y de relacionarnos. Y de hecho ese es yo creo que es el discurso hegemónico incluso en el arte actual, diría yo. Pues bien, toda esta serie de relaciones o de intenciones que se ven emitidas desde un contexto en el cual yo pertenezco al mundo del arte y me tienen que venir a ver las personas que luego legitiman esa serie de relaciones, y esto luego acaba comprado como una forma de vídeo en un museo o acaba estudiado en un libro donde se te pone una cita, se hace un paper en una universidad tal. Esta serie de relaciones de esa manifestación, por ejemplo, si queremos llamarlo de algún discurso feminista, identitario, van a suceder en Internet sin necesidad de la intervención o intermediación del sistema o de la institución artística en general, sino que va a suceder desde el propio emisor que emite y recibe, según la magia del algoritmo, una atención o no. Entonces la intermediación ya no tiene que ver con esa institución, sino tiene que ver con los procesos algorítmicos o con los procedimientos tecnológicos y técnicos donde se enmarque ese discurso que se emite. Es decir, que ya no tengo que cumplir una serie de requisitos o de normas rituales que se esperan de un discurso artístico intelectual, pues citas a grandes nombres, tótems filosóficos o, como decíamos antes, Lacan, ¿no? Esta serie de referencias para que luego venga alguien y pueda coger aquello, acapararlo, transformarlo en discurso, generar una acción política porque esa intención está detrás, sino que todo esto se regularía más a través de la capacidad de hacer un gancho, de hacer una manifestación estética que se enmarque en ese contexto red, de que sea viral, de que sea corto, dinámico o no, o lo contrario, si ahora el algoritmo de TikTok, por ejemplo, le da por promocionar un nuevo formato de vídeos que sean de 10 minutos, y esto ha pasado, pues todo lo demás que podemos decir aquí ya no vale, ¿no?
Y esto es una de las principales características o problemas que tendría alguien que ahora se dedica a la filosofía para hacer un libro sobre este tema. No puedes, porque es que a la que vas a publicar el libro, mañana te meten un cambio y todas esas dinámicas se han ido al garete y está totalmente obsoleto. Y eso hace, pues eso, que no puedas controlarlo desde ese sistema artístico, filosófico, de pensamiento, todas estas manifestaciones artísticas. No puedes. Entonces, en ese nivel, una persona que, por ejemplo, ahora se siente delante de una red y haga un streaming de 24 horas, donde emite su vida constantemente, sin ninguna intención de querer ser artista y que le pongan su obra en el MoMA, va a tener esa misma dimensión a nivel cultural que la obra de arte que lo intentaba hacer pues hace 30 años o hace, bueno, pues yo qué sé, pues la artista Jennifer K. Ringley encendió una webcam en su habitación cuando estaba estudiando en Pensilvania y la tituló la Jenny Cam, ¿no? La dejó encendida 24 horas al día durante 7 años. Y esa especie ese experimento en unos albores de internet, en pañales, se considera pues que el primer reality en la red, y al final está hecho por una chica absolutamente normal, que no tiene ninguna intención aquí grandilocuente, ni no es Tracy Emin haciendo su cama, ni no hay nada de estos discursos, sino que es una persona absolutamente normal que quiere buscar su identidad como chica, como persona en el mundo y explorar pues eso, su identidad a través de una visibilidad extrema en un medio totalmente nuevo que ni siquiera se imaginaba que iba a funcionar como hoy en día. Esto que podemos citar como Jenny Cam en ese contexto, en ese momento, por ser algo único, excepcional, en la actualidad sería algo absolutamente normal. Tan normal que incluso la propia plataforma YouTube se vio un poco desbancada o obsoleta en ciertas corrientes porque el streaming era lo nuevo que funcionaba a partir de la pandemia con Twitch y todo esto, y es absolutamente normal entender que hay gente que se dedica incluso profesionalmente a emitir su vida 24 horas, ya sea de la forma más real posible o fingida, ¿no? No importa tanto esto, porque en fotografía esa noción de verdad o mentira, ya hemos visto con Fontcuberta, Bill Brandt, Vivian Mayer, no importa. Entonces aquí tendríamos un punto clave. Bueno, y de hecho, por cierto, ¿no? Además habría que añadir que a esa noción de normalidad del streaming y todo se ha incorporado la ley esta que le hicieron adrede a los streamers y youtubers, que es donde listan a los 50 más influyentes y les obligan a comportarse como una propia televisión, es decir, que ya hay una sublimación de esos medios en el absoluto mainstream de medios de comunicación. Pero bueno, volviendo al tema, sería que aquí este aspecto artístico que en Jenny Cam ya se rompe porque no es alguien que pertenezca claramente a ese sistema artístico o con esas pretensiones, sino que es alguien que es una persona normal, que esa intención se va diluyendo tanto que llegamos a día de hoy a algo que, pues eso, en cualquier red social entramos y así funciona. La búsqueda de la identidad de cada persona que está creciendo, especialmente en personas más jóvenes, atraviesa esta serie de ventanas. Incluso las preguntas identitarias que van a tener se van a encontrar en ese reflejo del otro, y aquí nos podemos poner lacanianos también, ya que lo hemos citado varias veces, a través de la pantalla. Es decir, la idea del deseo es el deseo del otro, de todo esto como esa reinterpretación desde una óptica psicoanalítica de la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, y de cómo al final la identidad se crea por lo que se refleja en un espejo imaginario. Pues aquí con las pantallas queda de puta madre. En la otra persona que vemos enfrente, pues estaría en una materialización casi perfecta simbólicamente. Y aquí también insisto que, es que habría que tocar el concepto de privacidad, pero no lo voy a hacer, solo hay que tenerlo en cuenta porque es algo que es bastante, que daría para otro vídeo, pero hay que tenerlo presente en este punto. Y por otra parte, o por la misma parte, también habría que introducir en esta especie de análisis de lo que es el arte en TikTok, por ejemplo. No sé cómo lo acabaré titulando este vídeo para poner un poco de clickbait, si no esto no lo ve nadie. Pero por ahí irían las cosas. Yo diría que es un arte en internet actual, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta la perspectiva del narcisismo. El narcisismo es una palabra muy utilizada por los estudios sociológicos y que es muy mal entendida, ¿no? Se entiende el mito del Narciso como cualquier mito, una lectura de alguien que es muy egocéntrico, que solo se ve a sí mismo, pero en el fondo, una lectura que por ejemplo hace Boris Groys en su ensayo Devenir obra de arte, la considero mucho más apropiada, que al final es una deriva de la lectura de Narciso que hace Marshall McLuhan. Y esta tendría que ver mucho más con la necesidad o con el papel del artista, y en este caso de las personas, porque hoy sí, podríamos llegar a esa utopía de Beuys de todo el mundo es artista, en cierta manera es así, donde la persona intenta situarse
identificarse y colocarse en mitad de un relato que está sucediendo en tiempo real. Por lo que el selfie, el grabarse, el hacerse estos vídeos donde uno se expresa como una forma de identidad en el mundo en el cual habitas, tendría la intención de ser querido y aceptado por el otro, por ver ese reflejo, que al final es el anhelo artístico por excelencia, es producir cosas inmateriales o materiales para que los demás te quieran. Y en esa necesidad de ser aceptados por los nuestros, en este caso hablamos de filtros burbujas, nichos, algoritmos, ¿no? Incluso a nivel masivo, cuando hablamos de NPCs, que yo que sé, pues ahora puedes ver a estos adolescentes que se cortan el pelo todos exactamente igual, pues incluso en la capa más mainstream esto existe, es el deseo de construir, de gobernar tu propia imagen y con ella mostrar una percepción y entender tu propia personalidad a través del acto artístico, ya no solo de lo que se impone socialmente, sino de tú participando en ello. En muchos ensayos se ha criticado o se ha analizado el selfie de una forma totalmente polla viejil, diría yo, y de nuevo vuelve a suceder lo mismo, la imposibilidad de la filosofía de tomarle el pulso al mundo contemporáneo. Pues aquí, por desgracia, uno de mis autores favoritos, a Joan Fontcuberta, en su libro La furia de las imágenes le sucedió. El libro se escribió en 2014, 2015, se hizo una reedición en 2020 y cuando lo volvías a leer, por ejemplo ahora en 2004, la cosa se salvaban 3 o 4. O sea, un libro de 400, 300 páginas podía quedar reducido a 30 perfectamente a nivel de vigencia, no digo de contenido, que eso lo puedes hacer con cualquier libro, sino que realmente los ejemplos, las situaciones, los análisis quedaban totalmente descontextualizados, ¿no? Por no hablar de Byung-Chul Han y su pollaviejismo y nihilismo extremo para señores de 90 años. Y esto me importaba matizarlo porque es un tema tan sobao, el selfie en la estética desde el año 2000, desde que las personas, que yo creo que es un problema de la filosofía contemporánea del siglo XXI, que como no puede tomar el pulso, acaba haciendo cosas raras, movimientos de literatura, un Heimlich, podríamos decir aquí, que son muy bizarros al verlos unos años después, cuando todo aquello se consolida, y hasta una persona como yo, que podría rechazar eso con 20 años, de verlo también como, joder, qué necesidad hay de exponer de esa manera, a través del reflejo tal, como algo totalmente desubicado. Principalmente porque luego veo los 30.000 retratos que se hizo Rembrandt o vemos los de Van Gogh y no nos parece algo narcisista, chungo, visto desde una óptica negativa, sino que incluso lo llegamos a admirar, o la psicología del retratado a través de la pintura, del no sé qué, o incluso en la fotografía también. Y es como, a ver, o sea, para empezar hay una cosa muy elemental, y es que la capacidad humana de reconocerse en sí mismo a través del rostro, del retrato, de los ojos, de la mirada, es algo pues que prácticamente inconsciente. Y de hecho es lo que se utiliza y se alimenta en las miniaturas de YouTube para poder generar esa ansiedad por ir a clicar aquel vídeo o elegir en ese mercado infinito de vídeos, de categorías, y que bueno, pues también condiciona mucho. Es algo a lo que yo me resisto a hacer porque me siento gilipollas haciéndome una foto donde salga haciendo así con la cara, ¿no? Sorprendido, o estas gilipolleces, porque lo veo desde fuera y me da vergüenza ajena. Pero en el fondo es lo que funciona, y yo mismo pico en esos vídeos que puedo ver de esa forma, o reconociendo a la persona que quieres ver en un retrato en ese momento, ¿no? Te vuelves absolutamente animal primitivo y es algo que está ahí. Entonces el selfie, no quiero llamarlo el selfie, el exponerte tú en redes sociales, en este caso a través del vídeo, que es aún potencia más esta sensación, porque hablamos de TikTok, hablamos de vídeo, no hablamos ya de fotos, las fotos se acabaron, hace que ese proceso artístico que hemos valorado en artistas tan consagrados como hemos dicho Rembrandt o quien sea que se haga un retrato, todos los pintores han hecho retratos, se potencie por millones de personas, pero el final de aquello es el mismo, es exactamente el mismo. Desde ubicarte en un relato, desde construirte como identidad, gobernar tu propia imagen, hacerte partícipe de aquello, expresarte, buscar una identidad o simplemente enseñar tu imagen para poder ser reconocido por los demás y querido. Es decir, sentirte como que tu cara es muy guapa, muy bella, porque eso es lo que estás buscando en aquel momento, y que te revienten a likes porque es lo que te va a hacer un torbellino de dopamina, que claro, en el momento en el cual esto está arreglado por una serie de artimañas de psicología conductista y de intereses privados de las empresas y todo esto, pues se vuelve más cochino, pero en el fondo es como una expresión exagerada de aquello que buscamos en sociedad a nivel mundano.
Y esto pues yo no lo descartaría porque, como vemos, es un campo muy grande donde cultivar cosas para analizar también, ¿no? Lo vamos a dejar aquí apuntado, igual que el tema de la foto y el vídeo. Si las cosas siguen como hasta ahora en redes sociales, las expresiones artísticas en un momento dado, igual que tenemos fotolibros y consagramos mucho pensamiento a analizar la fotografía y a estudiarla y arreglarla y todo, pues con los vídeos cortos o las manifestaciones artísticas en forma de vídeo, ya no solo cine o videoarte, va a tener mucha importancia. Y aquí hago una cuña para los pollaviejas o chocho viejos que estén aquí, que se quejan muchas veces de estos contextos. Pues a ver, no sé, si nos hace raro cuando en 1910 o en 1920 la gente se iba a París a tomar los mismos cafés y a beber la misma mierda en el mismo lugar para ser lo mismo, pues no se tendría que, y hacer los mismos cuadros prácticamente, no tendría que hacerse raro para alguien, pues que una persona de 20 y pocos o de la edad que tenga intereses artísticos, se meta en internet y trate de hacer lo que están haciendo todos los de su generación, o utilizando las herramientas de expresión que le permiten expresarse y a la vez ser visible. Porque uno no se iba a París solo para mamonear y descubrir el robillet de lo que hay allí, sino que realmente lo que quería era ser visible. Es decir, yo estoy en un pueblo de Cuenca o de Valencia, de donde sea, y no me va a ver ni el tato. Mis pinturas, ¿no? Encima voy a estar desconectado. Pues cuando me voy allí es porque quiero que venga Durand Ruel, me lleve a los Estados Unidos y me venda por millones. Esto no, a nadie se le hace raro, y de hecho se estudia como algo, ¿no? Pues entonces a día de hoy es aplicar a nuestro contexto la misma circunstancia. Somos los mismos humanos. Quizá la diferencia es que a la hora de generar esa idea de contexto es muy fácil decir París, tal, y 4 nombres, y en el nuestro pues es muy complicado hacer esta distinción, como hemos dicho en la introducción, porque básicamente uno se mete ahí, una vez abre el móvil se ve atrapado por esa psicología conductista y empieza a navegar, a adentrarse en lugares oscuros hasta que pierdes la noción del tiempo, del espacio y de cualquier contexto, porque encima aquello se diluye, pasa y ya no lo puedo aprender. De hecho, el botón de guardado, lo he dicho muchas veces, es perverso, porque todo lo que tú guardas, que te gusta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que potencia el que luego un vídeo circule y sea visible? Si yo apunto esta idea y lo pongo en un short o en un TikTok, la gente lo va a guardar diciendo, oh, qué interesante, yo mañana quiero volver a pensar en esto, o luego me miraré el vídeo que dice el tonto este aquí en el short, ¿no? O esa imagen me ha gustado mucho, y te lo guardas, ¿no? Como un ratoncito que coge una amiguita de queso para comérsela luego. Pero vas siguiendo en ese vórtice temporal que es un agujero negro, y de repente ya no sabes ni lo que has guardado, y cuando vas a visitar lo que has guardado es igual de infinito a abrir un muro en la red, porque ya lo que abres ya no sabes ni lo que es, ¿no? Entonces aquello es una especie de vórtice temporal, espacial, en el cual tú eres el producto y acabas perdido, diluido en esa sustancia, esa materia oscura, negra. Creo que el papel de las personas que tienen intereses culturales, de los artistas o de esa gente que ya tiene una ambición un poco más tocha a nivel intelectual, a día de hoy consiste más que en desprestigiar o en escupir encima de aquello como si entiendes un ser superior, en tratar de manipular o navegar a través de esa viscosidad, que es muy chunga porque tienta, ¿no? Es puro vicio, es una cosa totalmente también conductista, cochina. Está hecho para que te pierdas en ese vórtice, pero si consigues navegar a través de esas aguas turbias, logras cosas que son interesantes. Y de esto pues hago de nuevo un paralelismo para la gente un poco más mayor que a veces ve estos vídeos, que no acaba de comprender qué pasa ahí, o que esto está mal y ya está, ¿no? Que le hacéis caso a Byung-Chul Han. Pues es exactamente lo mismo que cuando te confrontabas o te confrontas con un texto de 500, 600, 700 páginas del filósofo tal, que está de moda o que no está de moda, sino que ya está consagrado porque te lo han recomendado en tal sitio, y tú llegas a esas 700 páginas y lo que puedes extraer a tu contexto actual o un tiempo después, a lo mejor son 10, 20 o una cosa que se resume en una frase, ¿no? De hecho hablábamos de Lacan, es súper influyente, pero influyente no por sus textos, que no están, casi no son todo transcripciones orales, esa necesidad o esa admiración por sus maestros y la oralidad, y la forma de comunicar también totalmente performática, porque al final tuve sus conferencias y no deja de ser un payaso que es rodeado de trucos de sofística y de oralidad y de performance también, ¿por qué no? Un poco incluso sectario en ocasiones en esa percepción, y ves eso y claro, de lo que se puede resumir o lo que acaba siendo influyente no es todas esas 700 páginas, o coges cualquier libro que le vas a dedicar un mes, 2 semanas de lectura de estos sesudos profundos,
Y luego de lo que te vas a acordar para empezar, cuando uno lee no se acuerda ni de un 1% de lo que ha leído con pasado el tiempo, sino que se acaba quedando con cosas, con información que se repite, que es más clara, que es asimilable, y todo lo demás a veces es paja. Uno cuando escribe sobre su vida, sobre sus cosas, sobre tu tal, se intenta hacer el críptico, el tal, no sé qué, las referencias para esto. Acabas haciendo un laberinto donde no es tanto lo que hay, ¿no? Hay mucho ruido en la cantidad de libros que hay que leer y muy poco tiempo el que uno tiene en la vida. Lo que pasa es que el esfuerzo de concentración que hay que tener a la hora de leer un libro es muy distinto, ¿no? Esa especie de esfuerzo voluntario, de sensación de control sobre el conocimiento que se está acaparando, es muy diferente al que tenemos en una red social en la cual tú eres totalmente pasivo porque a ti te están metiendo cosas y te están transformando en ese producto, como hacía Ryanair, que Ryanair llega a una ciudad turística y te dice: te voy a colocar 20.000 turistas aquí, me das 15 millones y yo vendo el pasaje a €1 y te los coloco, ¿no? Entonces un poco este cambio de rol es importante, pero cuando una persona pertenece a este contexto actual debe saber gestionarlo. No te puedes quedar en el contexto en el cual tenías que bucear en libros de 700 páginas, y lo que tienes que complementar las dos cosas porque ahí están. Igual que a día de hoy una persona que se considere súper intelectual, snob, aquí lo que sea, ve cine de autor, lee libros y va a ver una exposición de pintura para hacerse el snob total, ¿no? No solo lee libros, porque aquí también tomar el libro como un fetiche de la intelectualidad también es bastante peligroso. Es una herramienta muy útil que va a seguir ahí y nadie la va a quitar, pero ojo. De modo que, como conclusión ante esa especie de performatividad del sujeto en las redes, y si os dais cuenta hablo de forma muy general porque mi intención es que una vez tú escuches esta especie de charla o de disertación sobre el tema, lo apliques a lo que tú consumes. Si alguien está viendo a una chica que se está maquillando y explicando cómo le ha dejado una pareja o ha tenido un problema personal y se busca su identidad allí, y esta serie de vídeos que también pueden ser muy virales, y a lo mejor aquí tú eres un macho con barba y no te salen estos vídeos, sino que te sale, yo que sé, pues Neymar diciendo cuando se rompió la pierna qué triste está, o a un tipo explicándote cómo tienes que hacer esto, lo otro. Bueno, pues esta serie de cosas lo vas a aplicar, o ya vamos a otra capa. Si tú eres un friki de internet ya y le metes más chicha al asunto, te van a salir memes extraños, raros, más artísticos, vídeos cortos con una estética incluso cinematográfica, con unas intenciones que ya son más claramente o explícitamente artísticas, pero todos buscan al final confirmar su propia existencia y tener un intento de obtener la validez, ¿no? De ser auténticos, reconocidos frente a un mundo que no acabamos de comprender. Algo totalmente humano y que ha pasado en las artes durante toda la historia, solo que ahora en otro escenario. Intentamos entendernos, intentamos autentificarnos frente a ese mundo. Cuando el mundo nuestro se nos escapa de una forma un poco más viscosa, porque es más difícil de aprender, de coger, de captar y decir, vale, es que esto es, ¿no? En un contexto religioso, pues tú vas al cura, te meten una chapa, un sermón y más o menos dices, vale, pues esto es lo que hay, hay vida después del tal, yo estoy tranquilo aquí, pues sé las reglas del juego, me las creo, pero en un momento dado en el cual tu futuro no está tan claro, ¿no? Esas nociones de tiempo se van alterando y se van volviendo diferentes, pues cuesta más, y también es normal que tengamos esa necesidad de autentificarnos frente a los demás. Y aquí de nuevo, que esto Valentina Daniel lo recoge muy bien, esta serie de artistas, por ejemplo Bas Jan Ader, en la obra Tell You de 1971 recogía una serie de fotografías y de postales donde el artista holandés se mostraba afligido, lloroso, triste, pero no desvelaba la causa de su malestar, sino que dejaba al espectador a solas con una suerte de tristeza arquetípica, en un estado de desesperación muy genérico, muy universal, no muy concreto, ¿no? La típica imagen estereotipada de alguien triste, para que cualquier persona se identificase y proyectase en la obra pues su propia vivencia. Esta era la intención que él tenía. Esa obra, Tell You, del año 1971, en la actualidad ya está anulada. Anulada en el sentido de que pensemos en qué es Internet, en lo que hay, ¿no? Podemos ver a gente que incluso se graba en un directo de TikTok o de YouTube o de un streaming durmiendo y ya está, o existiendo, o comiendo, sin ninguna otra intención discursiva ni nada. Y esto nos lleva a una conclusión, que es que plataformas como TikTok lo que están reflejando es que hay una adopción del lenguaje artístico, en este caso pues principalmente sería de la performance por su afinidad con el vídeo corto o la performatividad, es que la palabra ya lo explica, en un contexto en el cual también tiene que ser
captar la atención de una forma, eso porque eso siempre ha estado dentro de la performance como ADN, y en general cumplen una serie de sinergias que hace que el lenguaje en el cual uno se expresa en esta serie de plataformas tiene que ver con eso, o incluso con el guión del cine exprimido, arquetipizado al máximo, como puede ser un gancho, un nudo y un desenlace que dura 1 minuto, ¿no? Y te sale gente diciendo cómo tienes que hacer para ser más viral. Esta serie de estrategias que al final devienen del campo artístico y que únicamente se utilizaban para generar obras de arte o obras culturales, y de repente se aplican para algo que usamos a diario, de forma que ese arte cumple la función que se busca desde Duchamp, que es que el arte inunde todo el mundo, solo que no hay nadie del sistema artístico que lo controle. Y eso le da muchísima rabia, pero muchísima rabia, a las personas que todavía quedan ahí dando golpes a la campanita en la institución, o que intentan aplicar esos conceptos del siglo XX al XXI. Y es claro, es que es normal, porque te han tirado de tu función, del tablero de juego, ¿no? Incluso las personas que ejecuten el papel de filósofos, filósofas, pensadoras o lo que sea de la actualidad, pues lo tenéis jodido en este caso, porque se pone difícil, porque no importa tanto esa situación, porque ya se está viviendo de alguna forma, o se está sublimando en un contexto en el cual más personas participan de ello de una forma mucho más abierta o más colectiva, que esto sería el sueño húmedo benjaminiano, de modo que no hay una única persona que va a acaparar un sistema y a través de su carisma, de su ethos, va a coger y va a tener un grupo de alumnos que van a también a dispersar la palabra en sus universidades correspondientes, y entonces se va a volver un movimiento y un autor célebre al que hay que acudir, citar, decir tal. No, las cosas van sucediendo. Entonces esa performance que un día tenía nombre propio, Vajan Ander o Sin Intención en Jenny Camp, se convierten en algo rutinario a un nivel que no podemos ni mencionar una obra, porque la que yo mencione no es la que vas a ver tú, pero es la misma. Tú vas a ver en algún momento dado un vídeo de alguien haciendo algo tan cotidiano en un aspecto performático que va a tener un paralelismo exacto en alguna obra de arte consagrada del siglo pasado. Por lo tanto, la descentralización en ese aspecto sería una palabra clave para entender este contexto y todos estos fenómenos culturales. Y sobre todo también me gustaría insistir en este punto. Esto no es nuevo, o sea, la sensación de novedad nos la tenemos que quitar, porque de verdad eso también es una forma de entender los procesos históricos, de nuevo la dialéctica hegeliana, la ilustración, el proyecto moderno, todo, ¿no? Siempre esa ascensión utópica hacia un final que parece el mejor, y se van luchando cosas que van anulando lo anterior. Yo creo que eso no es tan apropiado para entender, especialmente un contexto como el nuestro, que ya hemos visto que no es centralizado. Cultura marginal, fanzines, el punk, vídeos de aficionados, obras de arte que no están ubicadas en un mercado global, sino que es el famoso caso de la tía Paquita, que siempre hemos hecho la coña aquí, o gente que yo qué sé, pues imagínate, tú tienes un proceso cultural en Sudamérica, estás por ejemplo en Colombia, estás en mitad de las afueras de Bogotá y tus referencias son pues una cultura precolombina con unas cerámicas, y te gusta mucho pues eso, por ejemplo, trabajar la cerámica, pero claro, la cerámica, que no vamos a discutir que sería una expresión artística, no se va a meter dentro de ese mercado del arte institucional global que dice, ¿no?, que va a valer 5 millones, a no ser de que tú te vayas a Nueva York a sorber rifle y lamer culitos y hacer toda esa serie de mamoneos, de relaciones interpersonales y humanas que hacen que generen pues esos núcleos concretos desde un sitio de poder. Claro, o sea, una cosa no anula que el otro sea arte, pero esa forma de entender tu propio contexto cultural no es que no haya existido antes, sino simplemente lo analizamos así. Es como cuando hablamos de yo qué sé, de nuestra cultura occidental europea, y de repente pues en China, que es el clásico ejemplo, pues ya se había inventado todo y esos procesos culturales habían pasado una y otra vez 50.000 veces, ¿no? Como quien dice. Eso tampoco hace que una cosa sea superior a la otra, simplemente es cómo relatamos las cosas, ¿no? Cómo ejecutamos los discursos y estructuramos aquello. Y eso nos lleva a creer que eso tiene una importancia casi religiosa, porque de hecho nos religa, es la gracia, ¿no? La propia práctica artística y su conocimiento tiene un componente religioso. Y de hecho las personas que estudian humanidades o que estudian estética o artes y están demasiado encerrados en ese mundo académico, humanístico, más de esnovista, ¿no? Se ve mucho, se ve como se creen que lo saben todo por haber tenido esas referencias que les han dicho que eran curas o apóstoles nombrados en una Biblia, y de repente pues no saben absolutamente nada del resto de campos expresivos y culturales que pueden haber alrededor. Alguien que sabe muchísimo de literatura, porque tal, y se te cita 10 referencias, y coge luego no tiene ni
puta idea de música o en la propia historia del arte, que yo siempre lo he criticado, pues desde la propia historia del arte, que tiene una relación con el arte, la gente se dedica a nombrar cosas y a poner y a ubicar cositas así de una forma como jugando a un juego muy difícil de colocar fichitas y luego no tienen idea de cómo hay un proceso artístico concreto. Pues estas disonancias, pues eso, ¿no? Son un poco extrañas y un poco nefastas, especialmente en un contexto como el nuestro, en el cual tenemos capacidad de conectar tantísimas cosas. Entonces esto nos llevaría al lugar en el cual todo ese arte marginal o esas identidades pequeñas que han estado un poco apartadas por parte del discurso hegemónico institucional, a día de hoy tienen la posibilidad de hacerse visibles. No van a ser reconocidas a ese nivel igual probablemente, pero sí que tienen la posibilidad de ser visibles. Si tú, por ejemplo, haces las uñas de forma artística y le haces las uñas a la Rosalía, a lo mejor no va a venir aquí el MoMA y te va a comprar ese set de uñas, o sí, vete tú a saber, pero tienes la posibilidad de que mucha gente te trate como se trata a un Picasso en otro contexto y uno entre otro no se están anulando. No hay un poder de intelectual de vanguardias que diga no, el Art Deco y tú que trabajas en la moda eres caca y déjame a mí que yo con mis coleguis desde París vamos a decir que es el verdadero arte y a quién hay que citar y que no, pues eso a día de hoy no sucede, trae otros problemas, ¿vale? Que no, aquí que la gente no se piense que estoy diciendo esto como una utopía maravillosa, no, trae otros problemas, pero eso no sucede. Y bueno, pues ya por ir concluyendo un poco este vídeo, para la gente que quiere nombrecitos y que quiera cosas porque no acaba de entender qué pasa en el TikTok, porque claro, es que también si no te metes horas y horas ahí dentro y no caes en el agujero oscuro del algoritmo Doom, incluso hay un fenómeno que a mí me fascina de haber estado doom scrolling buscando cosas raras a ver qué pasa, intentando navegar allí de una forma entre vicio, exploración, interés, curiosidad y llegar a puntos en los cuales aparecen vídeos hechos con voces distorsionadas, figuras un poco Lovecraftianas totalmente, en las cuales te explica alguien cómo el algoritmo te está succionando, que te hacen como preguntas existenciales dentro de ese propio vórtice y tú te cuestionas si seguir o no, y ese mismo vídeo está creado por alguien que lo ha hecho viral ahí dentro. Buah, no es unos retorcimientos brutales, me parece. Pues bueno, no hay ninguna diferencia entre Vito Acconci, entre, lo hemos dicho, pues Joseph Beuys, entre John Baldessari, Bruce Nauman, Joan Jonas, Chantal Akerman, Gina Payne, Tracy Emin, o incluso el propio Damien Hirst en un contexto actual, que el pobre ya no es un meme de sí mismo en el propio internet. Pues todos estos nombres que se han consagrado a través del arte europeo, norteamericano, occidental en general, pues no tiene ninguna diferencia ya a día de hoy entre lo que podemos ver en una persona de 20 años que está grabando cierto tipo de vídeos y que cuestionan identidades o que cuestionan su propia noción del ser en el mundo. Es más, de hecho, a partir de ahí ya se podría tirar en abro líneas de investigación para la gente que ve esto, que estudie cosas y diga, oye, yo qué sé, los espacios, ¿no? Donde se ubican las performances de TikTok o los vídeos que suceden, en qué mayor número de espacios sucede, ese tipo de data, que es lo que se puede llegar a medir o controlar desde un punto de vista humano en el contexto en el que estamos, podría ser interesante para generar clasificaciones o intentar entender aquello que pasa, ¿no? Decir, pues, todos estos vídeos se graban en un baño, toda esta gente se ha metido una mano por el culo, yo qué sé, da igual, cosas que puedas reunir de esa forma. O por ejemplo la necesidad de comunicarse entre personas de una forma que a la vez se choca contra una pantalla pero al mismo tiempo anhela el ser querido, ¿no? Porque todos vivimos a través de una pantalla pero al mismo tiempo queremos esa relación, y esa relación en la vida real no sucede de una forma tan fácil porque también el propio contexto acelerado hace que todo el mundo o los trabajos precarios pues cada vez estemos más sumidos en movimientos que absorben más y que dificultan las relaciones sociales, pero al mismo tiempo las expanden por otro lado, pero al mismo tiempo frustra porque no es la manera en la que queremos o a la que estamos preparados y se hace una especie de círculo vicioso. Eso genera soledad, esa soledad también se subvierte, se sublima en ese mismo contexto virtual, también se manifiesta en ese contexto virtual, e incluso la necesidad de intimidad, cómo se transforma al mismo tiempo que se crea de nuevo. Y todo ello a pesar del aspecto corporal o físico en el ser en el mundo, en el existir. Que de hecho el problema del cuerpo como tal va a ser para mí el principal asunto a tratar en el tema de la inteligencia artificial y todas estas pingadas que van a haber de debates, pues va a ser eso, el cuerpo es el problema, no la inteligencia, es el cuerpo el tema a tocar. Y ya cerrando el vídeo, yo tocaría el tema de lo absurdo,
lo absurdo que vemos, que es lo que más molesta a muchas personas acostumbradas a tener un sentido absoluto en las obras de arte y que se lo expliquen todo. De hecho, a día de hoy sigue pasando. Muchas veces cuando alguien no está muy metido en el mundo del arte y no tiene muchos conocimientos, espera que la obra se explique tanto por sí misma como por alguien, no importa. O sea, si eres muy snob y quieres que te explique una obra de conceptual, te pone cachondo o cachonda el tema de y esto es lo que quería decir, ya citaban, ¿no? Qué redondo el relato con todo cerrado. O por ejemplo, pues en una obra que veas ahí como, por eso gusta tanto el surrealismo a la gente de forma figurativa, ¿no? Ahí se entiende esto, yo puedo comprender y hacer esta lectura y la obra se explica, porque, claro, quería decir aquello. Toda esta serie de cosas, una forma de subvertirlas dentro del contexto de Internet ante una especie de nihilismo digital sería, pues, reventarlas. Hacer que el absurdo hable por sí mismo, como quien dice. De modo que el sinsentido o lo descontextualizado, lo random, lo unheimlich, todas estas categorías psicoanalíticas estarían puestas en una intención en la cual se busca subvertir ese mundo en el cual toda la cultura y el arte parece que deba explicarse y deba tener un sentido, cuando precisamente la percepción existencial de alguien que tenga 20, 30 años o 15 a día de hoy es que el mundo de mañana no va a ser ni como me han dicho, ni como espero, ni lo que es. Vivo una especie de presente continuo, fluido, en la cual la noción pasado, futuro, presente están bastante chungas, y de ahí el fenómeno de la nostalgia millennial y todas estas polladas. Lo que se está queriendo decir a través de esa absurdidad o ese sinsentido que vamos a ver repetido en muchos creadores y creadoras de contenido, no solo artístico sino mundano, periodístico o memeístico si quieres, es una resistencia. Porque ante una cultura, una forma de entender la cultura que es normalizadora, que trata de estandarizar patrones, de clasificarse y tal, la respuesta contemporánea ante ese mundo es eso, es decir, lo aleatorio, porque de alguna manera están derribando todas las barreras mentales que se han construido a través de las normas, la costumbre, todo. Entonces esto, como valor artístico, joder, cuando lo explicas así yo creo que a nadie le molesta, al revés, lo valoramos, ¿no? No queremos que el arte siempre sea disruptivo y que tenga esa capacidad subversiva, pues a veces las manifestaciones que se encuentran no son las que esperamos, porque a día de hoy, esto lo vas a ver también, pues yo que sé, un desnudo o una rebelión gritando, un acto de rebeldía muy explícito, no tiene mayor trascendencia y de hecho es incluso normalizador o mainstream, ¿no? Quiero decir, a día de hoy, quizá hace 60, 100 años sí, pero un cuerpo desnudo cada vez nos es menos escandaloso, aunque luego las redes sociales apliquen esas regulaciones estúpidas de sale un pezón, no sé qué, tal. Ese debate en el fondo está ciertamente esterilizado porque las manifestaciones artísticas a través del desnudo pues están reventadas hasta tal punto que es eso, es un campo de artístico totalmente normalizado, estandarizado, y toda peli incluso tiene una escena de sexo, etcétera, etcétera. Y lo mismo pues lo podemos aplicar a esa performatividad más gritona, más escandalosa, más incluso sangrienta, que lo que hace la actualidad es adaptarse a las normas del algoritmo de la red social en la que está, que eso también daría para otro debate muy largo, para otro vídeo, pero que como ya la propia plataforma se basa en cosas sorprendentes para que tú te enganches, el hecho de que alguien venga y te haga algo que no te va a sorprender o que te sorprende precisamente por lo incomprensible que es o lo sin sentido, juega a darle la vuelta al calcetín. Esa incongruencia hace que nos detengamos y que reflexionemos sobre una imagen a la cual le vamos a dedicar a lo mejor 2-3 segundos más que a la anterior, que ya pasamos. Ver a alguien gritando, haciendo cosas raras por internet, pues no es raro, es normal. De hecho es un recurso que se ha utilizado durante mucho tiempo para llamar la atención. Y esto nos lleva también a una polarización en ocasiones que es la síntesis de la viralidad, que es oponer cosas que funcionan y que apelan a sentimientos muy básicos, muy, muy, muy primitivos, y en los cuales pues una cosa es contestada por la otra desde el punto de vista más radical. Esto funciona muy bien en redes. Todas estas llamadas de atención podrían ir más encaminadas hacia lo polarizado, absurdo y lo sin sentido. Pero por si no te queda claro o crees que estoy aquí divagando de forma absurda, como he insistido desde un primer momento, no quiero poner cosas muy concretas al analizar la red, porque creo que caería en la propia trampa que he dicho, se vuelve desactualizado esto y tampoco lo vas a ver porque no es lo mismo que ves. Pero bueno, por poner un pequeño ejemplo,
La típica imagen que sale ahora de si esto llega a mi jefe, con 1 millón me dan no sé qué, o sale una foto de un huevo calvo pelado y si tiene 1 millón de likes, pues bien, ¿no? Pues ok, y la foto llega a 3 millones de likes y se hace viral. O gente que sube y se hace una cuenta donde solo sube una cosa concreta cada día y le va cambiando una pequeña variación, o un montón de ejemplos. Es que es infinito, es infinito. O imágenes retocadas con inteligencia artificial o no, para que sean lo más absurdas posibles, memes que no quieren decir nada pero que apelan mínimamente a un contexto que solo una pequeña persona de un nicho concreto va a poder entender o colegir, este tipo de cosas. De hecho, en el meme, en el acto de compartir esos memes con tus personas más queridas, en ese acto social, que mucha gente, incluso hay memes de esto, ¿no? De cómo alguien reparte memes a sus amigos de forma indiscriminada, ¿no? Que quieres compartir eso que tanto te ha gustado, te ha hecho reír y te ha sorprendido con la persona que es de tu círculo íntimo. Volvemos al inicio del vídeo, de esa lectura del narciso en la cual quiere ser reconocido por los suyos y buscar su identidad, no simplemente un egoísta megalómano que está metiendo cosas en internet a través de un selfie y ya. Pues bien, cuando todas estas prácticas se vuelven costumbre, normales o incluso las asimilamos, aunque vayan a cambiar de aquí a un año con toda probabilidad, empiezan a adquirir un sentido puramente artístico porque se vuelven más enrevesadas, más complejas, la gente las acapara, las domina, las empieza a entender más, ¿no? Entonces hay personas que de forma artística van a crear ese tipo de imágenes para que sean difundidas en una red y que nadie sepa la identidad de quien creó aquello siquiera, que esto también sería otro tema. Es que si sigo no acabaría nunca, porque esto al final es analizar desde una perspectiva filosófica o estética la actualidad. Es algo que evidentemente creo que nos gusta a todos y especialmente a mí, que para eso hice el canal. Así que lo voy a dejar aquí y voy a proponer que si has llegado hasta aquí, has visto esto y te ha gustado, me pongas en comentarios qué temas te gustaría que tocáramos o qué de lo que hemos hablado hoy te molaría que expandiésemos más. Si me he dejado algo, si tienes más referencias, seguro que me he dejado algo. Entonces lo ponemos a debate en comentarios. Yo intento leer siempre todo lo que puedo. A veces si no puedo contestar es que no tengo tiempo o no lo he visto. Pero más o menos prometo que voy a revisarlo y sacaremos algo de aquí para hacer un vídeo siguiente. También si te gustan este tipo de temas o si quieres seguir mi trabajo personal, en Alejandro Acosta me puedes encontrar en redes sociales o siempre dejo los links aquí abajo en la descripción. Esto también lo tienes en formato podcast, que hoy sí que la idea era hacer podcast, aunque le ponga imágenes de fondo, no le hagas mucho caso. Y para la gente que sois miembros del canal, que también te puedes hacer miembro del canal porque hay mucho contenido exclusivo para la gente que es miembro, pues pondremos algún vídeo añadido sobre este tipo de temas de forma más concreta, más específica. Y bueno, también leo aquí si hay muchas propuestas, lo que vea que escapa o que es más complejo, pues lo pondré para miembros y ya está. ¿Y qué perfume le ponemos al vídeo de hoy? Pues no lo sé, lo vas a poner tú porque yo no puedo, yo no vuelo nada ahora mismo. Ya he dicho que estaba resfriado. Así que hoy dejo la responsabilidad aquí a la persona que le gusten los perfumes y que esté viendo esto. Podéis poner aquí en comentarios también. Y ahora sí, vamos a cerrar el vídeo con una frase de Ursula Le Guin, extraída de La mano izquierda de la oscuridad, una novela muy recomendable. Descubrir qué preguntas no tienen respuesta y no contestarlas. Esta capacidad es absolutamente necesaria en tiempos de angustia y oscuridad. Muchas gracias, has llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Thank you for ruining my life. I'm literally an algorithm designed to maintain your attention by learning from your behavior and mirroring back that which, consciously or not, captivates you in the social worlds through which you move.